Los barrios más antiguos de la Ciudad de México y su legado histórico. En cada rincón de la Ciudad de México, sus calles y plazas resguardan relatos que nos transportan a épocas pasadas. A pesar del incesante ritmo de la metrópoli moderna, aún existen barrios que han preservado su esencia, sirviendo como testigos de la evolución de la capital. En este recorrido, exploraremos 10 de los barrios más antiguos, aquellos que mantienen vivas sus tradiciones a través de sus calles empedradas, templos históricos y leyendas que han trascendido el tiempo. San Juan Moyotlán, corazón prehispánico y colonial. San Juan Moyotlán, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de mosquitos, fue una de las 4 principales divisiones de México Tenochtitlán, destacando por su dinamismo y gran población. Localizado al suroeste del actual centro histórico, este barrio desempeñó un papel clave en la organización política y social de la ciudad prehispánica, la cual se asentaba sobre un complejo sistema lacustre. Con la llegada de los españoles, la ciudad fue reorganizada en 3 sectores, la traza española y 2 parcialidades indígenas. San Juan Moyotlán pasó a formar parte de la parcialidad de San Juan Tenochtitlán, dividiéndose en 4 barrios más pequeños, entre ellos San Juan Moyotla. Aquí se estableció la casa de gobierno indígena y un importante mercado. Durante el siglo XVI surgieron instituciones emblemáticas como el Colegio de San Juan de Letrán 1548 y el Hospital Real de San José de los Naturales 1553, destinados a la educación y atención de la población indígena. En el siglo XVIII se construyó el convento de Corpus Christi para mujeres indígenas de linaje noble y en el siglo XIX se erigió el mercado de Iturbide. Sin embargo, las leyes de reforma de 1867 provocaron la reubicación y desocupación de varios conventos, transformando el paisaje urbano. A pesar de los cambios, San Juan Moyotlán conserva su esencia en sitios como el Mercado de San Juan, reconocido por su oferta gastronómica y artesanal, así como en la Plaza de San Juan. Lugares emblemáticos como la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y el Museo de Arte Popular mantienen vivo el legado cultural e histórico de este barrio. Tlatelolco, último bastión de los mexicas y símbolo de la historia mexicana. Fundado en 1338, Tlatelolco surgió como una ciudad independiente de México Tenochtitlán y pronto se consolidó como un centro económico y cultural clave. Su mercado, el más grande de la región, era un punto de encuentro donde se comerciaban productos de diversas regiones, desde alimentos hasta artículos de lujo. La historia de Tlatelolco está marcada por su resistencia frente a los conquistadores españoles en 1521. Fue el último bastión mexica en caer, lo que significó el fin del Imperio Azteca. En la actualidad, la Plaza de las Tres Culturas conserva vestigios de esta historia, fusionando ruinas prehispánicas, edificaciones coloniales y construcciones modernas en un solo espacio emblemático. Durante el periodo virreinal, Tlatelolco se convirtió en un centro religioso y educativo con la fundación del Colegio de la Santa Cruz en 1536, donde se formaron indígenas en diversas disciplinas y se elaboró el Códice Florentino, un documento fundamental para el conocimiento de la historia prehispánica. En el siglo XX, el barrio se transformó con la construcción del conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco en los años 60, un ambicioso proyecto de urbanización. Sin embargo, también fue escenario de momentos trágicos como la masacre del 2 de octubre de 1968, un hecho que marcó la memoria colectiva de la nación. Hoy en día, Tlatelolco representa un crisol de historia y modernidad, con sus ruinas arqueológicas, monumentos coloniales y edificaciones contemporáneas que nos permiten comprender la evolución de la Ciudad de México. San Pablo Soquiapan, entre canales y comercio. San Pablo Soquiapan, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de agua cenagosa, es uno de los barrios históricos de la Ciudad de México. Ubicado al sureste del centro histórico, su importancia radica en su proximidad con los antiguos sistemas lacustres del Valle de México. Durante la época prehispánica, este barrio formó parte de la compleja red de asentamientos indígenas que aprovechaban los recursos acuáticos. Con la llegada de los españoles, San Pablo Soquiapan se integró a la nueva estructura urbana y se convirtió en una de las 2 grandes parcialidades indígenas que coexistieron con la traza española. A lo largo del periodo colonial, el barrio se consolidó como un punto clave para el comercio.
Aquí se estableció el icónico Mercado de la Merced, que hasta la fecha es un centro neurálgico de abastecimiento para la ciudad. Además, en el área se construyó el Templo de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, un importante conjunto arquitectónico edificado por la Orden Mercedaria, dejando una huella imborrable en el paisaje religioso de la zona. En sus inicios, San Pablo Soquiapan era un barrio donde el comercio y la vida comunitaria giraban en torno a los canales que facilitaban el transporte de mercancías. Con la progresiva desecación de los lagos, el barrio sufrió transformaciones, pero logró mantener su relevancia como un espacio de intercambio comercial. Hoy en día, este barrio sigue siendo un símbolo de la evolución de la Ciudad de México. Sus mercados, templos y edificaciones históricas nos recuerdan el papel fundamental que desempeñó en la historia de la capital. Santa María la Redonda, tradición y folclore en el corazón de la ciudad. Ubicado en la actual colonia Guerrero, Santa María la Redonda tiene sus raíces en el antiguo Calpulli de Cuepopan, cuyo nombre en náhuatl significa lugar donde abren sus corolas las flores. Desde la época prehispánica hasta la colonia, este barrio se caracterizó por su dinamismo y diversidad cultural. Tras la conquista, Cuepopan fue rebautizado como Santa María la Redonda debido a la forma circular de su plaza principal. Durante el virreinato, este barrio se convirtió en un punto de encuentro de comerciantes indígenas, mestizos y criollos, convirtiéndose en un reflejo de la mezcla de culturas que definió a la naciente ciudad novohispana. Entre los monumentos más emblemáticos de la zona destaca la iglesia de Santa María la Redonda, edificada en el siglo XVI, que se convirtió en un centro religioso importante para la comunidad. Con el tiempo, la zona se consolidó como un espacio de convivencia donde florecieron los talleres artesanales, los comercios locales y las vecindades. Uno de los mayores legados de este barrio es su estrecha relación con la música y el folclore. En su cercanía se encuentra la famosa Plaza Garibaldi, cuna del mariachi y punto de encuentro para amantes de la música tradicional mexicana. Aunque Santa María la Redonda ha cambiado con el paso de los siglos, sigue siendo un espacio lleno de vida y cultura. Sus calles, impregnadas de historia y tradición, conectan el pasado con el presente, manteniendo vivo el espíritu de la Ciudad de México. San Sebastián Atzacoalco, el guardián del sistema lacustre. San Sebastián Atzacoalco, cuyo nombre en náhuatl significa lugar donde está la compuerta o el dique de agua, es uno de los barrios más antiguos y representativos de la Ciudad de México. Situado al noreste del centro histórico, fue parte de los 4 Calpultin originales de México Tenochtitlán, desempeñando un papel fundamental en la regulación y manejo de las aguas del sistema lacustre. Durante la época prehispánica, su ubicación estratégica lo convirtió en un punto esencial para las actividades agrícolas y comerciales que dependían de los canales y cuerpos de agua que rodeaban la ciudad. Tras la llegada de los españoles, San Sebastián Atzacoalco fue reorganizado como una parcialidad indígena, conservando en gran medida su identidad y su relevancia económica. En la colonia, el barrio experimentó transformaciones significativas con la construcción de templos y plazas que consolidaron su carácter religioso y comunitario. Entre estos destaca la parroquia de San Sebastián Mártir, una de las edificaciones más antiguas y representativas del área. A medida que la ciudad creció, San Sebastián Atzacoalco enfrentó el desafío de integrarse a la dinámica urbana sin perder su esencia. Su cercanía con sitios históricos como la Plaza de Santo Domingo y las ruinas del Templo Mayor nos recuerda la importancia que tuvo en la antigua Tenochtitlán. Actualmente, este barrio sigue siendo un testimonio vivo del pasado prehispánico y colonial de la Ciudad de México. Sus calles y monumentos, aunque transformados por la modernidad, aún conservan la memoria de un tiempo en el que la ciudad flotaba sobre un vasto sistema de lagos y canales. Xoco, un pueblo originario en medio de la modernidad. Xoco, cuyo nombre en náhuatl significa fruta agria, es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México. Ubicado en la alcaldía Benito Juárez, sus orígenes se remontan al siglo XIV, mucho antes de la llegada de los españoles. En aquella época, Xoco era una comunidad agrícola rodeada de fértiles campos y canales que abastecían de alimentos a México Tenochtitlán. Tras la conquista, el barrio mantuvo su esencia indígena, aunque gradualmente se fue integrando al desarrollo urbano de la capital virreinal.
Durante siglos, Soco fue conocido por sus arraigadas tradiciones, sus festividades religiosas y su iglesia principal, la parroquia de San Sebastián Mártir, construida en el siglo XVII y que aún hoy sigue siendo un referente para la comunidad. En el último siglo, Soco ha experimentado un proceso acelerado de urbanización. A pesar de ello, todavía conserva un aire pintoresco, con calles empedradas, rincones apacibles y frondosos árboles centenarios que recuerdan su pasado rural. Uno de los sitios más emblemáticos del barrio es la Cineteca Nacional, un importante espacio cultural y cinematográfico de México. Este contraste entre lo antiguo y lo moderno hace de Soco un lugar único, donde la tradición y la cultura contemporánea conviven en armonía. Este barrio es un testimonio de cómo los pueblos originarios han logrado resistir y adaptarse al paso del tiempo, conservando su identidad en medio de la expansión urbana de la metrópoli. Mixcoac, de asentamiento tepaneca a barrio histórico. Mixcoac tiene una historia que se remonta a tiempos prehispánicos, mucho antes de la fundación de México Tenochtitlán. Originalmente, este poblado fue un importante enclave teotihuacano, y más tarde, pasó a manos de los tepanecas, quienes lo incorporaron a su territorio. Finalmente, Mixcoac fue anexado por los mexicas, convirtiéndose en un punto clave para el comercio y la producción agrícola. Durante el virreinato, el barrio conservó su carácter rural, con grandes haciendas y extensos terrenos de cultivo. Sin embargo, también se convirtió en un lugar de descanso para la élite novohispana, quienes construyeron aquí casas de campo rodeadas de jardines y fuentes. Con la llegada del siglo XX, Mixcoac comenzó a urbanizarse rápidamente, aunque logró conservar algunos de sus sitios históricos más representativos. Entre ellos, destaca la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, una construcción del siglo XVII que aún permanece en pie como un testimonio del pasado colonial del barrio. También se encuentra el sitio arqueológico de Mixcoac, uno de los pocos vestigios prehispánicos que han sobrevivido en la Ciudad de México. En la actualidad, Mixcoac es un barrio donde el pasado y el presente se entrelazan. Sus calles combinan antiguas edificaciones coloniales con modernos centros educativos como la Universidad Panamericana. Este equilibrio entre lo histórico y lo contemporáneo le otorga a Mixcoac una identidad única, convirtiéndolo en un espacio donde el tiempo parece detenerse en cada rincón. Chimalistac, un rincón colonial entre calles empedradas. Chimalistac es un barrio pintoresco ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, cuyo nombre náhuatl significa lugar de los escudos blancos. Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando era un asentamiento agrícola rodeado de canales y chinampas. Con la llegada de los españoles, Chimalistac se convirtió en un centro religioso y cultural. En el siglo XVI, los frailes carmelitas establecieron en la zona un conjunto de huertas y caminos empedrados que conectaban el convento del Carmen en San Ángel con otras áreas aledañas. Estos senderos, rodeados de árboles y puentes de piedra, dotaron al barrio de un aire bucólico que aún hoy persiste. Uno de los aspectos más distintivos de Chimalistac es su arquitectura colonial. Muchas de sus casas, construidas entre los siglos XVIII y XIX, conservan muros altos y frondosos jardines que las resguardan del bullicio urbano. Además, la parroquia de San Sebastián Mártir sigue siendo un importante punto de reunión para la comunidad. Hoy en día, Chimalistac es un refugio dentro de la Ciudad de México. Sus calles empedradas, rodeadas de naturaleza y tradición, transportan a sus visitantes a otra época. Aunque la ciudad ha crecido a su alrededor, este barrio ha sabido conservar su esencia, manteniéndose como un espacio lleno de historia y encanto. Popotla, testigo de la historia de México. Popotla es uno de los barrios con mayor carga histórica en la Ciudad de México. Su nombre en náhuatl significa lugar de los álamos, en referencia a la vegetación que antiguamente rodeaba la zona. Durante la época prehispánica, este barrio se ubicaba en la ruta de la calzada de Tlacopan, una de las principales vías de comunicación entre Tenochtitlán y otros asentamientos del valle. Uno de los momentos más recordados de Popotla es la famosa Noche Triste. Según la tradición, fue en este barrio donde Hernán Cortés lloró su derrota tras la fallida huida de Tenochtitlán en 1520, bajo un árbol que se convirtió en símbolo de este acontecimiento. Aunque el árbol original sufrió daños con el paso del tiempo, el sitio sigue siendo un espacio conmemorativo de gran importancia.
En la época colonial, Popotla se consolidó como un punto de descanso y comercio a lo largo de la calzada México-Tacuba. Su iglesia principal, la parroquia de San Esteban Protomártir, fue construida en el siglo XVI y aún conserva gran parte de su estructura original. Con el paso de los siglos, el barrio se integró al crecimiento urbano de la capital, pero todavía resguarda rincones llenos de historia. Lugares cercanos como la Escuela Nacional de Maestros y el Casco de Santo Tomás han reforzado su identidad como un punto clave en la educación y la cultura. Hoy, Popotla es una combinación de tradición y modernidad. Sus calles, testigos de importantes momentos históricos, ahora forman parte del paisaje urbano de la Ciudad de México, recordándonos el legado que dejaron las antiguas civilizaciones. Tacubaya, entre el pasado rural y la urbanización moderna. Tacubaya, cuyo nombre original en náhuatl era Tlacopan, significa lugar donde se junta el agua. Durante la época prehispánica, este sitio formó parte de la Triple Alianza junto con Tenochtitlán y Texcoco, desempeñando un papel clave en el comercio y la agricultura. Con la llegada de los españoles, Tacubaya se convirtió en un área rural frecuentada por la aristocracia novohispana, quienes construyeron haciendas y casas de descanso en la zona. Entre las edificaciones más destacadas de este periodo se encuentra la parroquia de la Candelaria, un templo barroco que aún se conserva. En el siglo XIX, Tacubaya se convirtió en un centro de innovación. Aquí se instalaron algunas de las primeras industrias de la ciudad y se inauguró uno de los primeros tranvías eléctricos de México. Sin embargo, este proceso de modernización también trajo consigo la urbanización del barrio, integrándolo por completo a la capital. Hoy en día, Tacubaya es un reflejo del contraste entre el pasado y el presente. Aunque algunas de sus antiguas casonas han desaparecido, todavía es posible encontrar vestigios de su esplendor en calles como Francisco de P. Miranda o General Cano. Su cercanía a sitios como el Parque Lira y la Casa de la Bola lo convierten en un espacio de gran interés histórico y cultural.